Mi hermano me pidió engañar a nuestros padres para robarles $80, pero cuando lo expuse, mi padre lo desheredó y ahora trabaja para mí como castigo. Tengo 28 años, trabajo en logística y estoy a punto de lanzar mi propia empresa de envíos, y necesito contar esta historia, porque lo que pasó hace unos meses con mi hermano básicamente explotó nuestra familia de una manera que nunca imaginé. Y la cosa es que todo empezó en lo que se suponía que iba a ser uno de los días más felices de mi vida, cuando anuncié mi compromiso y que iba a ser padre, pero terminó convirtiéndose en este drama horrible que todavía me tiene pensando si hice lo correcto o no. Supongo que debería empezar por el principio, cuando Matthew, mi hermano mayor, se casó hace como 5 años. Él tiene 30 ahora, o sea, 2 años más que yo. Y siempre fuimos cercanos cuando éramos más chicos, ya sabes. Típicos hermanos que peleaban por estupideces, pero que al final del día se tenían el uno al otro. Nuestros padres, Jonathan y Elizabeth, son buena gente, la verdad. Mi papá era cirujano cardiovascular, ya está retirado, y mi mamá era periodista. Trabajó en varios medios hasta que decidió quedarse en casa cuando nosotros éramos adolescentes. No éramos millonarios, pero nunca nos faltó nada. Tipo, teníamos una vida cómoda, vacaciones cada año, buenas escuelas, ese tipo de cosas. Todo cambió cuando Matthew conoció a Kimberly. Ella tiene 29 años, y desde el principio yo sentí que había algo raro con ella. No sé, como que siempre estaba midiendo todo en términos de dinero y apariencias, ¿me explico? Pero bueno, mi hermano estaba enamorado, y cuando se casaron hace 5 años yo pensé, ok, tal vez me estoy equivocando con ella, tal vez solo necesita tiempo para adaptarse a la familia, pero no. Después de la boda, Matthew empezó a distanciarse de nosotros de una manera súper gradual pero constante. Al principio, eran excusas pequeñas, que no podía venir a cenar los domingos porque los suegros tenían un evento, que estaban ocupados con la casa nueva, que Kimberly no se sentía bien. Pero con el tiempo, se volvió obvio que básicamente había elegido a la familia de ella sobre nosotros. Y mira, yo lo entiendo hasta cierto punto. Cuando te casas tu prioridad es tu esposa, lo capto perfectamente. Pero esto era diferente. Matthew dejó de llamar a mamá en su cumpleaños, empezó a faltar a Navidades, y cuando sí aparecía, era como por obligación, llegaba tarde y se iba temprano. Mis padres estaban destrozados, especialmente mamá, que es súper emocional y se culpaba a sí misma pensando que había hecho algo mal. Papá, que es más estoico, tipo cirujano que no muestra mucho lo que siente, también estaba dolido pero lo demostraba menos. Yo intenté hablar con Matthew un par de veces en esos 5 años, le mandaba mensajes, lo llamaba, pero las conversaciones siempre eran cortas y superficiales. Era como si estuviera hablando con un conocido en vez de con mi hermano. Mientras tanto, yo seguía con mi vida, trabajando en logística para una empresa grande, aprendiendo todo lo que podía sobre el negocio de envíos, porque siempre tuve este sueño de tener mi propia compañía algún día. Y estaba con Natalie, mi novia de 7 años. Ella tiene 26, es increíble, súper centrada y realista, y básicamente es mi mejor amiga además de mi pareja. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba administración y yo ingeniería industrial. Y desde el principio, conectamos de una manera que nunca había sentido con nadie más. Es de esas personas que te dicen la verdad aunque duela, pero siempre desde el amor, ¿sabes? El año pasado, las cosas empezaron a alinearse, para mí profesionalmente. Conseguí algunos inversionistas interesados en mi idea de negocio. Tenía el plan de negocios listo, había investigado el mercado durante años, y básicamente estaba a punto de lanzar mi propia empresa de envíos especializada en comercio internacional. Y personalmente también todo iba bien. Natalie y yo estábamos en un punto súper sólido en nuestra relación. Vivíamos juntos hace como 3 años, y yo sabía que quería casarme con ella, solo estaba esperando el momento perfecto. Ese momento llegó hace unos meses. Le propuse matrimonio en un fin de semana, que nos fuimos a la playa. Nada súper elaborado, pero sí significativo para nosotros, porque era el mismo lugar donde habíamos tenido nuestra primera cita hace 7 años. Ella dijo que sí, obviamente, y estábamos súper felices planeando contarle a nuestras familias. Pero 2 semanas después Natalie empezó a sentirse rara, con náuseas y cansancio extremo, y cuando se hizo la prueba de embarazo salió positiva. No voy a mentir, al principio fue un shock porque no lo estábamos planeando activamente. Pero después de procesar la noticia durante como un día, nos emocionamos muchísimo. Íbamos a tener un bebé.
y aunque el timing no era el que habíamos imaginado, sentía que todo estaba cayendo en su lugar. Decidimos hacer una cena en nuestra casa para anunciar las dos noticias juntas, el compromiso y el embarazo. Invitamos a mis padres, a los padres de Natalie, y también invité a Matthew y Kimberly porque, no sé, supongo que parte de mí todavía tenía la esperanza de que esto pudiera acercarnos de nuevo como familia. Mis papás estaban emocionadísimos con la noticia. Mamá literalmente lloró de felicidad, y papá me dio este abrazo fuerte y me dijo que estaba orgulloso de mí, que iba a ser un gran padre. Los padres de Natalie también estaban súper contentos. Matthew y Kimberly llegaron tarde, como era de esperarse, pero al menos llegaron. Todo iba bien hasta que, después del anuncio y de que todos brindáramos y felicitáramos, Matthew y Kimberly pidieron hablar y dijeron que ellos también tenían una noticia. Kimberly estaba embarazada. Y ok, eso debería haber sido genial. Tipo, nuestros hijos iban a ser primos de edades similares, era una noticia linda. Pero la manera en que lo dijeron fue rara, como que había algo más. Y efectivamente, después de que todos los felicitaran, Matthew agregó que estaban pasando por una situación financiera complicada porque habían gastado mucho dinero en tratamientos de fertilización in vitro durante los últimos años, que básicamente habían agotado sus ahorros y tenían deudas de las clínicas. La atmósfera en la cena cambió completamente. Mis padres, que son generosos y obviamente quieren ayudar a sus hijos, inmediatamente empezaron a preguntarles cuánto necesitaban, cómo podían ayudar, pero Matthew y Kimberly dijeron que no, que solo querían compartir la noticia, que ellos iban a resolverlo solos. Yo me di cuenta de que Kimberly estaba incómoda, como que no quería estar teniendo esa conversación frente a todos, y honestamente yo también me sentí raro porque parecía que habían usado mi celebración para buscar ayuda financiera de mis padres de una manera indirecta. La cena terminó de forma medio tensa, y cuando todos se fueron, Natalie y yo nos quedamos hablando sobre lo extraño que había sido todo. Ella me dijo que le parecía que Matthew y Kimberly habían planeado usar la reunión familiar para plantear su situación económica, y yo no quería pensar mal de mi hermano, pero tenía que admitir que algo no cuadraba. Y resulta que tenía razón en desconfiar, porque 2 días después Matthew apareció en mi casa sin avisar. Natalie estaba en el trabajo. Yo estaba trabajando desde casa ese día, y cuando abrí la puerta Matthew entró y me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Nos sentamos en la sala, y él empezó a explicarme que estaban desesperados con el tema del dinero, que los tratamientos de IVF les habían costado como $80,000 en total durante 3 años, que tenían préstamos bancarios, deudas con las clínicas, y que ahora con el bebé en camino, la situación era insostenible. Y yo le dije, bueno, habla con papá, él tiene dinero ahorrado, seguro te puede ayudar. Pero entonces Matthew me soltó la bomba. Dijo que papá no les iba a dar dinero directamente, porque está enojado con él por haberlos abandonado todos estos años, que mamá quiere ayudar pero papá no la deja, porque dice que Matthew tiene que aprender a resolver sus problemas solo, ya que fue su decisión priorizar a la familia de Kimberly. Y entonces Matthew me propuso algo que me dejó helado. Me dijo que yo le pidiera dinero a papá, diciéndole que lo necesitaba para mi nuevo negocio, y que cuando papá me diera el dinero, yo se lo pasara a él. Me ofreció dividir el dinero 60 hasta 40, donde él se quedaría con el 60% para pagar sus deudas, y yo con el 40% como comisión por ayudarlo. Me quedé mirándolo sin poder creer lo que estaba escuchando. Le dije, ¿me estás pidiendo que engañe a nuestros padres? ¿Que les mienta sobre necesitar dinero para mi negocio solo para que vos puedas saldar tus deudas? Y él me dijo que sí, básicamente, que era la única manera porque papá nunca le iba a dar dinero directamente, pero a mí sí me lo daría, porque soy el hijo que se quedó, el que no los abandonó. Usó exactamente esas palabras, y me dio tanta rabia escucharlo admitir que sabía que había lastimado a nuestros padres, pero que aún así esperaba que yo lo ayudara a manipularlos. Le dije que no, que de ninguna manera iba a hacer eso. Le expliqué que primero, yo no necesito dinero de papá para mi negocio porque ya tengo inversionistas. Y segundo, aunque necesitara dinero, nunca le mentiría sobre para qué es. Le dije que si realmente estaba arrepentido de haber abandonado a la familia, que fuera directo con papá, que le pidiera perdón, que reconstruyera la relación, y entonces tal vez papá estaría dispuesto a ayudarlo. Pero Matthew se puso súper defensivo, y me dijo que yo no entendía su situación,
que era fácil para mí juzgarlo porque yo siempre fui el hijo perfecto, el que hizo todo bien. Y ahí fue cuando me enojé de verdad porque, ¿en serio? Yo no soy perfecto, he cometido errores, como cualquier persona. Pero nunca le di la espalda a mi familia, nunca dejé de llamar a mamá, nunca falté a eventos importantes sin una razón válida. Entonces le dije que había otra cosa que no iba a hacer, y es hacerlo mi socio en el nuevo negocio. Resulta que Matthew también esperaba que, como somos hermanos, yo automáticamente lo incluyera en mi empresa como socio, o al menos le diera un puesto importante. Y yo le dije claramente que no, que este negocio era mi proyecto, algo en lo que había trabajado durante años, y que no iba a regalar participación o posiciones solo por nepotismo familiar, especialmente a alguien que había demostrado no ser confiable en los últimos 5 años. Matthew se fue furioso de mi casa, dando un portazo y gritándome que me iba a arrepentir, que era un hermano de mierda, que la familia debería apoyarse incondicionalmente. Y yo me quedé ahí sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y confusión. Cuando Natalie llegó esa noche, y le conté todo, ella me abrazó y me dijo que había hecho lo correcto, que bajo ninguna circunstancia debía mentirle a mis padres o incluir a Matthew en mi negocio si no confiaba en él. Pensé que ahí había terminado todo, pero 2 semanas después Matthew volvió. Esta vez vino solo, sin Kimberly, y tocó la puerta un domingo por la tarde. Yo estaba con Natalie preparando el almuerzo, y cuando lo vi pensé, ¿qué quiere ahora? Le abrí y él entró con una actitud completamente diferente, como más calmado pero también más determinado. Se sentó y empezó a contarme esta historia sobre cómo cuando yo estaba aplicando a universidades, él había renunciado a su primera opción de universidad para que yo pudiera ir a la mía, porque nuestros padres no podían pagar las dos al mismo tiempo. Me dijo que él había sido aceptado en una universidad súper prestigiosa en otro estado, pero que la rechazó y fue a una universidad local más económica para que papá y mamá pudieran pagármela. Universidad a mí. Y que por eso yo le debía, que básicamente le debía mi educación y mi éxito profesional porque él había sacrificado su futuro por el mío. Me lo dijo mirándome a los ojos, súper serio, y por un momento me sentí culpable, tipo, ¿es esto verdad? ¿Realmente Matthew hizo ese sacrificio y yo nunca lo supe? Pero algo no me cerraba, porque yo recordaba que cuando Matthew salió de la secundaria, solo aplicó a 2 universidades. Una de ellas era la local donde terminó yendo, y la otra era una universidad medianamente buena pero no prestigiosa. Nunca escuché nada sobre una universidad súper prestigiosa en otro estado. Entonces le pregunté, ¿a qué universidad exactamente fuiste aceptado y rechazaste? Y él me dio el nombre de una universidad que efectivamente es muy buena, tipo nivel Ivy League. Pero yo seguía sin recordar que él hubiera aplicado ahí, y mucho menos que hubiera sido aceptado. Le dije que necesitaba verificar eso con papá y mamá, porque no recordaba esa historia. Y Matthew se puso nervioso. Empezó a decirme que no hacía falta, que ellos probablemente no lo recordaban porque fue hace mucho tiempo, que lo importante era que yo reconociera el sacrificio que él había hecho. Pero yo ya estaba desconfiando totalmente. Entonces le dije que me iba a comunicar con mis padres de todas formas, y Matthew se fue de nuevo enojado, diciendo que yo era un desagradecido. Esa misma tarde fui a la casa de mis padres. Ellos viven como a 20 minutos de donde vivo yo, en la misma casa donde crecimos, una casa grande y cómoda en un barrio tranquilo. Cuando llegué, mamá estaba en el jardín y papá estaba en su estudio leyendo. Les pregunté directamente sobre la historia que Matthew me había contado, si era verdad que él había rechazado una universidad prestigiosa para que yo pudiera ir a la mía. Y la reacción de mis padres me lo confirmó todo. Mamá se quedó confundida y dijo, ¿de qué estás hablando? Y papá se rió con ironía y dijo, tu hermano te está mintiendo. Resulta que Matthew sí había aplicado a esa universidad prestigiosa, pero nunca fue aceptado. De hecho, fue rechazado, y cuando se enteró del rechazo, le pidió a papá que usara sus conexiones y su dinero para sobornar a la universidad y hacerlo entrar de todas formas. Papá me explicó que Matthew quería que él donara una cantidad obscena de dinero a la universidad, tipo hablamos de cientos de miles de dólares, para básicamente comprar su entrada. Y papá se negó rotundamente. Le dijo que eso era antiético, que si no había sido aceptado por sus propios méritos, entonces debía ir a otra universidad donde sí lo hubieran aceptado. Matthew se enojó muchísimo en ese momento, hace como 8 años ya, y terminó yendo a la universidad local donde estudió negocios.
y aparentemente guardó ese resentimiento todos estos años, y ahora lo había torcido en su cabeza para hacerme creer que había hecho un sacrificio por mí cuando en realidad la verdad era completamente diferente. Yo me sentí traicionado, y también un poco aliviado porque confirmaba que mis instintos de desconfiar habían sido correctos. Le agradecí a mis padres por decirme la verdad y les conté sobre la propuesta que Matthew me había hecho de engañarlos para sacarles dinero. Papá se puso furioso. Tipo nunca lo había visto tan enojado. Mamá empezó a llorar, no de rabia sino de tristeza, diciendo que dónde había fallado como madre para que Matthew se hubiera convertido en alguien capaz de manipular a su propia familia de esa manera. Yo intenté consolarla diciéndole que no era su culpa, que Matthew era un adulto que tomaba sus propias decisiones, pero ella seguía sintiéndose responsable. Papá me dijo que yo había hecho bien en no seguirle el juego a Matthew, y que él iba a tomar cartas en el asunto. Bloqueé el número de Matthew después de eso, porque honestamente no quería tener más contacto con él. Le avisé a mis padres sobre el plan de Matthew de pedirles dinero con alguna excusa, y les pedí que estuvieran alertas. Pensé que finalmente iba a poder concentrarme en mi vida, en Natalie, en el bebé que venía en camino, en lanzar mi empresa. Pero una semana después Matthew y Kimberly aparecieron en mi casa sin avisar, y esta vez venían los dos súper agresivos. Yo estaba solo. Natalie había salido a hacer unas compras, y cuando abrí la puerta, ellos básicamente se metieron sin que los invitara. Matthew empezó a gritarme que yo había arruinado su vida, que por mi culpa papá ya no quería ayudarlos, que yo era un hermano egoísta que solo pensaba en sí mismo. Kimberly también empezó a atacarme, diciendo que cómo podía ser tan cruel de negarles ayuda cuando ellos iban a tener un bebé, que la familia debería estar primero, que yo tenía dinero y estaba siendo tacaño. Les dije que se calmaran, que estaban en mi casa, y que si no bajaban la voz los iba a sacar, pero siguieron gritando. Matthew me dijo que me arrepentiría de haberle dado la espalda, que algún día iba a necesitar ayuda y él no iba a estar ahí. Los tuve que sacar literalmente empujándolos hacia la puerta. No fue violento, tipo no los golpeé ni nada, pero tuve que usar fuerza física para hacerlos salir de mi propiedad. Cerré la puerta con seguro, y los escuché afuera, gritando un rato más hasta que finalmente se fueron. Estaba temblando de la adrenalina y la rabia. Llamé a mis padres inmediatamente y les conté lo que había pasado. Mamá se puso a llorar de nuevo, y papá me dijo que iba a hablar con su abogado sobre opciones legales. Sí, Matthew seguía acosándome. Al día siguiente, papá llamó a Matthew y le dijo que fuera a su casa porque necesitaban hablar. Yo no estaba presente en esa conversación, pero mamá me contó después lo que pasó. Papá básicamente le dijo a Matthew que su comportamiento era inaceptable, que había cruzado todos los límites posibles y que tenía dos opciones. O se disculpaba conmigo y con ellos, y empezaba a actuar como un adulto responsable, o papá iba a tomar medidas drásticas respecto a la herencia familiar. Matthew se puso defensivo y le dijo a papá que él no podía amenazarlo con el dinero, que eso era manipulación. Y papá le respondió que no era manipulación, era consecuencia, que si Matthew no respetaba a su familia, entonces no merecía beneficiarse de ella. Matthew se fue de esa reunión furioso también, y unos días después, el abogado de papá le envió una carta formal informándole que estaba siendo removido del testamento, excepto por unas colecciones de relojes antiguos que papá le había prometido años atrás. Todo lo demás, la casa de vacaciones, las inversiones, los ahorros, iba a ir para mí, y eventualmente para mi hijo o hijos. La carta también mencionaba que si Matthew intentaba contactarme de nuevo de manera agresiva, podrían proceder con una orden de restricción. No voy a mentir. Parte de mí se sintió mal, por Matthew cuando me enteré de eso. Sí, había actuado horriblemente. Sí, había intentado manipularme y usar a nuestros padres, pero seguía siendo mi hermano y no me gustaba verlo en esa situación. Pero otra parte de mí, la parte racional, sabía que él se lo había buscado completamente y que las acciones tienen consecuencias. Pasaron como 3 semanas sin saber nada de Matthew o Kimberly. Yo seguía enfocado en mi vida. Natalie ya tenía como 15 semanas de embarazo. Estábamos empezando a preparar la habitación del bebé, y mi empresa de envíos finalmente se había lanzado oficialmente. Los primeros contratos estaban entrando, las cosas iban bien profesionalmente, y entonces, un sábado por la mañana, Matthew apareció en mi casa de nuevo. Esta vez vino solo, sin Kimberly, y cuando abrí la puerta, su actitud era completamente diferente. Se veía cansado,
derrotado, y me pidió por favor que lo dejara entrar, que necesitaba hablar conmigo, pero que prometía no gritar ni pelear. Dudé por un momento, pero lo dejé pasar. Natalie estaba en casa y se quedó en la cocina, pero podía escuchar la conversación. Matthew se sentó en el sofá y empezó a hablar. Me dijo que venía a disculparse, que había actuado horrible, que había estado tan desesperado por el dinero que había perdido la perspectiva de lo que realmente importaba. Me dijo que Kimberly estaba devastada porque sabía que era en gran parte culpa de ella que Matthew se hubiera alejado de la familia y que ahora estaban pagando las consecuencias. Me pidió que lo ayudara a reconciliarse con papá, que hablara con él para que reconsiderara lo de la herencia. Le pregunté por qué debería ayudarlo después de todo lo que había hecho, y Matthew me dijo que porque somos hermanos, que a pesar de todo seguimos siendo familia, y que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para arreglar las cosas. Le dije que no podía prometerte nada, pero que hablaría con papá. También le dejé. Claro que nuestra relación iba a tomar mucho tiempo en repararse, que la confianza no se recupera de la noche a la mañana, y que él iba a tener que demostrar con acciones, no con palabras, que realmente había cambiado. Esa misma tarde fui a ver a mis padres y les conté sobre la visita de Matthew. Mamá inmediatamente quería perdonarlo. Es así ella, súper maternal y compasiva. No puede ver a sus hijos sufrir sin querer ayudar. Pero papá era más escéptico. Me dijo que Matthew ya había tenido muchas oportunidades de hacer las cosas bien y que siempre elegía el camino equivocado. Le sugerí que tal vez podrían darle una última oportunidad, pero con condiciones muy claras y consecuencias si no las cumplía. Papá se quedó pensando, y luego me dijo que tenía una idea. Al día siguiente, papá llamó a Matthew y le dijo que fuera a su casa para una reunión familiar. Yo también estaba ahí, y cuando Matthew llegó, papá le hizo sentarse y básicamente lo humilló. Le recordó todas las veces que había fallado como hijo, todas las mentiras que había dicho, cómo había intentado manipularme y usarme. Matthew se quedó ahí sentado aguantando todo sin defenderse, lo cual honestamente era lo correcto porque todo lo que papá estaba diciendo era verdad. Y entonces papá le ofreció un trato. Le dijo que si realmente quería volver a ser parte de la familia y eventualmente recuperar su lugar en la herencia, tenía que trabajar para ganárselo, literalmente. Papá le dijo que yo estaba lanzando mi empresa de envíos y que necesitaba empleados, y que Matthew iba a trabajar para mí, en una posición de entrada, sin privilegios especiales, ganando un salario normal, y que durante al menos 2 años tenía que demostrar que podía ser responsable, honesto y trabajador. Si después de esos 2 años yo daba un informe positivo sobre su desempeño y su carácter, papá reconsideraría la situación de la herencia. Matthew se quedó helado. Claramente, no esperaba eso. Me miró a mí, y yo solo me encogí de hombros, tipo, yo no planeé esto, fue idea de papá. Matthew le preguntó a papá si hablaba en serio, y papá le dijo que completamente en serio, que esa era la única oferta que iba a hacer, que o la tomaba o se iba y no volviera a pedir nada. Y entonces Matthew, después de un silencio largo e incómodo, dijo que sí, que aceptaba. Papá también le dijo que mientras tanto les iba a ayudar con un préstamo para las deudas más urgentes, pero que era un préstamo formal con contrato y todo, no un regalo, y que Matthew iba a tener que devolverlo con intereses bajos pero intereses al fin. Matthew aceptó eso también. Y así fue como mi hermano mayor terminó siendo mi empleado en mi propia empresa. No voy a mentir, fue súper raro al principio. Matthew empezó a trabajar en el departamento de logística, haciendo trabajo básico de coordinación y administración. Yo le dejé claro desde el día 1 que no iba a tener ningún trato especial, por ser mi hermano, que si llegaba tarde había consecuencias, que si no cumplía con sus responsabilidades iba a escuchar sobre eso igual que cualquier otro empleado. Y para crédito de Matthew, hasta ahora ha estado cumpliendo. Llega a tiempo, hace su trabajo, no se queja. Kimberly también ha estado más humilde. Según me cuenta mamá, aunque yo no he hablado mucho con ella directamente. Han pasado como 4 meses desde todo esto. Natalie ya está de 7 meses de embarazo. Estamos por saber el sexo del bebé la próxima semana. Mi empresa está creciendo. Tenemos más clientes de los que esperaba para el primer año. Matthew sigue trabajando, y hasta ahora no ha habido problemas serios. Papá y él están reconstruyendo su relación lentamente. Tienen cenas juntos cada 2 semanas más o menos. Mamá está feliz de tener a sus 2 hijos de vuelta,
aunque sabe que las cosas nunca van a ser como antes. Yo todavía tengo sentimientos encontrados sobre todo esto. Por un lado, me alegra que Matthew esté haciendo un esfuerzo real por cambiar y arreglar las cosas. Por otro lado, una parte de mí todavía está enojada por todo lo que pasó, por las mentiras, por la manipulación, por el estrés que causó durante lo que se suponía iba a ser una etapa feliz de mi vida. Natalie me dice que es normal sentir esas cosas, que el perdón no significa olvidar, y que está bien que la confianza se reconstruya poco a poco. La semana pasada Matthew vino a mi oficina después del trabajo y me pidió hablar en privado. Me dijo que quería agradecerme por darle esta oportunidad, que sabía que no la merecía, pero que iba a hacer todo lo posible por demostrar que podía ser mejor persona. Me preguntó si algún día podríamos volver a ser como antes, como cuando éramos más chicos. Le dije honestamente que no sabía, que tal vez sí, tal vez no, pero que lo que sí sabía era que teníamos que empezar desde cero y construir algo nuevo, no tratar de recuperar algo que ya no existía. Se quedó pensando y luego asintió, me dio la mano, y se fue. No sé cómo va a terminar todo esto. No sé si Matthew realmente va a cambiar a largo plazo o si esto es solo temporal hasta que consiga lo que quiere. No sé si alguna vez voy a confiar en él completamente de nuevo. Lo que sí sé es que hice lo correcto en no mentirle a mis padres, en no dejarme manipular y en poner límites claros, y supongo que eso va a tener que ser suficiente por ahora.